¿Todos? ¿Ok? ¿Concentrados? ¿Listos? ¿Oramos? Padre, entrego este momento en tus manos. Te pido, Señor, que todo pensamiento que hay en mi mente sea tomado de parte tuya, que reemplaces lo que tienes que reemplazar, Padre, que me des palabras para poder predicar en esta tarde, Señor, que no sea yo, que no sea el mensaje que yo tengo, sino el mensaje que tú tienes para tu iglesia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Muy bien, qué bueno volver a tenerlos aquí. Los que no han podido venir, yo sé que nos están viendo a través de la grabación que estamos realizando en este momento, así es que también allá donde están, los saludamos y les decimos que los extrañamos y esperamos poderlos ver pronto. El Día del Padre, el Día de la Madre, por lo general siempre afecta un poco a la iglesia, pero aquí estamos todos juntos, listos y dispuestos para aprender de la palabra de Dios. Acompáñame al libro de Primera de Crónicas, el capítulo 21. Primera de Crónicas, capítulo 21. Es uno de los capítulos que más me han impactado en mi vida. Es una de las historias que más ha llegado a mi corazón. Y de vez en cuando me gusta predicar acerca de este tema. Fue el primer sermón que yo tuve junto con un amigo pastor y lo predicamos hace muchísimos años. Y bueno, hoy quise volverlo a traer porque estamos en la serie Lamento por danza. Lamento por danza, tercera parte. ¿Listos? Dice el versículo 1. Pero Satanás se puso en contra de Israel e indujo a David a levantar un censo en Israel. Entonces David ordenó a Joab y a los jefes del pueblo: vayan y levanten un censo de Israel desde Beerseba hasta Dan y tráiganme el informe de cuántos son. Quiero saberlo. No pierdan esos detalles. Quiero saberlo. Y Joab le dijo: mi señor y rey, que el Señor multiplique 100 veces más el número de su pueblo. ¿Acaso no están todos estos al servicio de mi señor? ¿Para qué quiere mi señor hacer tal cosa? Eso le contará a Israel como pecado. Pero la orden del rey pudo más que Joab. Así que Joab salió y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén para entregar a David el número del censo. En todo Israel había 1.100.000 hombres que manejaban la espada, y en Judá había 470.000 hombres que manejaban la espada. No fueron contados los levitas ni los de Benjamín, porque para Joab la orden del rey era repugnante. Esto desagradó a Dios e hirió de muerte a Israel. Y entonces viene la primera pregunta: ¿por qué esto le desagradó a Dios? ¿Qué fue lo que pasó? Un censo. ¿Qué tiene que contar a la gente? ¿Qué pasó? ¿Por qué esto le desagradó de tal forma a Dios que dice que hirió de muerte a Israel? ¿Qué fue lo que pasó en esta historia? ¿Por qué? ¿Por qué a Dios le ofendió tanto? ¿Por qué a Dios le molestó tanto la decisión que David tomó? Y cuando tú te das cuenta en el contexto, dice que los que fueron contados eran los que manejaban la espada. Es decir, David mandó a censar al pueblo, pero específicamente a los que manejaban la espada. Es decir, ¿a cuántos tengo yo para salir a pelear? ¿Cuál es mi ejército? ¿Cuántas personas tengo yo en el ejército? Posiblemente lo que hizo David en este caso fue poner su confianza en las manos del ejército. Dejó de confiar en Dios, puso a Dios de un lado. De hecho, tú no ves en el texto que diga que David le consultó a Dios si lo hacía o no lo hacía. Simplemente mandó a censar al pueblo. Mandó a censar cuántos soldados tengo yo, por si seguimos de pelea, por si viene la lucha, por si viene la guerra, con cuántos cuento para saber si salgo a pelear o no salgo a pelear, para saber cómo me va a ir, qué tanto éxito voy a tener. Y puso su confianza en los seres humanos, puso su confianza en el ejército y dejó de confiar en Dios. Ahora, si tú leyeras todo el contexto anterior, capítulos antes, viene guerra tras guerra, guerra tras guerra, y siempre David venía ganando. Y tenía un ejército grande y venía ganando, venía ganando. Ahora llega el punto en que empieza a desconfiar y empieza a confiar más en su ejército.
Recuerda que existe un versículo en la Biblia que dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y hace poco hablaba con una persona y me decía: me siento maldito porque confié en la palabra de un hombre que me dijo esto y lo otro y no me cumplió nada. Ahora, ahí no tienes por qué sentirte maldito, porque el versículo que dice maldito el hombre que confía en el hombre se refiere precisamente a lo que le pasó en esta historia a David. Cuando pones tu confianza en otra persona, pero acerca de tu seguridad, solo Dios te puede dar seguridad. Solo Dios te puede dar seguridad. Porque si no, seríamos malditos nosotros cuando confiamos en la esposa y en el esposo. Si yo confío en mi esposa, entonces ¿estoy siendo maldito? No, estoy confiando en ella. De eso se trata la relación. O cuando tú pides plata prestada y confías de que te la van a pagar, no estás siendo maldito, estás confiando de que te la van a pagar. El punto de esta historia es que David desconfió de la protección de Dios. Cuando tú pones tu protección en las manos de una persona, cuando tú pones la protección en las manos de un pastor, cuando tú pones tu protección, tu seguridad en las manos de una iglesia, estás cometiendo el peor error, porque tu confianza solamente puede estar en las manos de Dios. Ese fue el error que cometió David. Ahora, nota lo que dice aquí arriba. Dice en el versículo 2, David dice: quiero saberlo. Y tenemos que tener cuidado con lo que queremos, porque a veces lo que nosotros queremos no es lo mismo que quiere Dios. Y David quería saberlo. Quiero saber cuántos son. Quiero saber con qué pueblo cuento. Quiero, es lo que yo quiero. Hay gente que dice: venga, lo que pasa es que yo quiero tener mi empresa. Ok, pero ¿qué es lo que quiere Dios? No, pero es que yo quiero salir adelante. Sí, está bien. Dios también quiere que salgas adelante. Pero ¿de qué forma? ¿Cómo quieres tú salir adelante? ¿Cómo quieres seguir adelante? ¿Y cómo quiere Dios? ¿Qué es lo que tú estás haciendo que de pronto a Dios le puede desagradar? Porque de pronto lo que quiere Dios es que tú pases más tiempo con tu familia. Lo que quiere Dios es que le dediques el tiempo que le tienes que dedicar a Él. Pero no porque es que primero es lo que yo quiero, primero es mi sueño, primero lo que yo estoy buscando para mí, mi bienestar, mi estabilidad. Y entonces empiezo a tomar decisiones que van en contra de lo que quiere Dios. Y ahí es donde cometemos los grandes errores, porque ni siquiera se lo consultamos a Él. Cometemos el mismo error que cometió David. Ni siquiera le consultamos a Dios si lo tenemos que hacer o no, si avanzamos por este lado o no lo hacemos. Simplemente lo hacemos. ¿Por qué? Porque quiero saberlo, porque quiero hacerlo, porque es lo que yo quiero, es lo que yo anhelo. ¿Y dónde está lo que Dios quiere? ¿Dónde lo dejas? Lo dejamos de lado en muchas ocasiones. Ese fue el error que cometió David. Sigue diciendo el versículo 8. Entonces David le dijo a Dios: con esto que he hecho, he pecado gravemente. Te ruego que perdones a este siervo tuyo por su maldad, porque he actuado sin pensar. Pregunto, ¿hay arrepentimiento de parte de David aquí? No los escucho. ¿Hay arrepentimiento de parte de David? ¿Sí o no? ¿Sí? Parece, parece. Parece que hay arrepentimiento. Entonces le dijo David a Dios: con esto que he hecho he pecado gravemente. Te ruego que perdones a este siervo tuyo por su maldad, porque he actuado sin pensar. ¿Realmente estaba actuando sin pensar? Cuando Joab le dijo y se le acercó y le dijo: no lo hagas, no lo hagas. ¿Realmente estaba actuando sin pensar o estaba actuando bajo su criterio, lo que él quería? Entonces no me vengas con el cuento, David, de que actuaste sin pensar, porque sí lo sabías, sabías qué era lo que estabas haciendo. Y si estás reconociendo que cometiste un error, sí sabías lo que estabas haciendo. Muchos de nosotros cometemos errores. Muchos de nosotros cometemos errores y en nuestra oración se parece a la oración de David justamente. Señor, perdóname. Perdóname por los pecados que haya cometido en el día de hoy. Punto. En Jesús, amén. Ya pedí perdón por mis pecados. No sé si lo ofendí, no sé si no lo ofendí, pero Señor, perdóname si te ofendí hoy.
Otras veces llegamos y le decimos, Señor, es que tú sabes que yo soy débil en esto. Yo sé que tú me perdonas. Gracias. ¿Hay arrepentimiento realmente en esa oración? Una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. Y si tú quieres pasar de lamento a danza, tienes que aprender a arrepentirte realmente del error que has cometido, de los pecados que tú has cometido. Porque el arrepentimiento simplemente te va a llevar, el arrepentimiento te va a llevar al perdón de Dios, pero el remordimiento te va a llevar a seguir viviendo en lamento constantemente, porque sientes es un remordimiento. Y entonces vienen este tipo de oraciones. Señor, perdóname, porque siento remordimiento, porque no estoy tranquilo. Pero vuelvo y caigo. ¿Por qué vuelvo a caer? Porque no hay un verdadero arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes de corazón, cuando tú te arrepientes verdaderamente, entonces te sostienes más en la palabra que le has dado a Dios. Y fue lo que pasó aquí con David. Versículo 9. El Señor habló con Gad, que era el vidente de David, y le dijo: ve y habla con David y dile que yo, el Señor, he dicho. Mira lo que le dice David, lo que le dice Dios. Te propongo 3 cosas. Escoge de ellas la que quieras que yo haga contigo. Entonces Gad fue a hablar con David y le dijo: así ha dicho el Señor, escoge, ¿qué prefieres? 3 años de hambre o ser derrotado durante 3 meses por la espada de tus enemigos, o que haya peste en la tierra durante 3 días y que la espada del Señor, es decir, el ángel del Señor, traiga destrucción por todo Israel. Dime, ¿qué debo responder al que me ha enviado? 3 meses de hambre, 3 años de hambre, 3 meses en las manos de tus enemigos, o 3 días prácticamente en las manos de Dios. ¿Cuál de las 3 escogerías tú? ¿La tercera? ¿La segunda? Ninguna de las anteriores. Muchos, alguno, ninguna de las anteriores. Quisiera que existiera una cuarta opción. Ninguna de las anteriores. La llamada de un amigo. ¿Cuál de las 3 opciones escogeríamos nosotros? Ahora quiero que aprendan lo siguiente en esto. Cuando tú le desobedeces a Dios, deja las consecuencias. Cuando tú le obedeces a Dios, deja las consecuencias en manos de Dios. ¿Listo? Cuando tú le obedeces a Dios, deja las consecuencias en manos de Dios. Pero cuando tú le desobedeces a Dios, tú eres el responsable de las consecuencias. Eso era lo que le estaba enseñando Dios a David en esta parte de la historia. ¿Por qué? Porque cuando como padres tomamos decisiones a veces nosotros de forma unilateral, los que somos padres, los que son mamás, los que son papás. Y entonces el hijo comete un error y dice: ok, castigado, y punto. Y uno escoge el castigo, ¿sí? A veces es una pela, otras veces es no sales. O dependiendo del grado del error que cometió el hijo, castigamos y punto. ¿Qué ocurre en un hijo cuando el papá es el que castiga de forma única? En la mente del hijo dice: mi papá sí es cansón. Mi papá sí es injusto. Mi papá esto, mi mamá lo otro. Es que, porque están viendo al papá castigador, a la mamá castigadora. Pero ¿qué pasa si hacemos lo que hizo Dios? Que es un Dios, un padre de amor, y muestra totalmente lo contrario. ¿Ok? Tú cometiste el error, entonces escoges el castigo. Tienes estas 3 opciones. ¿Cuál escoges? ¿Qué es lo que le está enseñando el padre al hijo allí? La responsabilidad de haber cometido el error es tuya, y tú asumes las consecuencias. Hay un castigo, pero tú lo vas a escoger, no lo voy a escoger yo. Cuando el Dani comete errores, lo hemos puesto a escoger en algunas ocasiones. No siempre lo ponemos a escoger,
pero tú los puedes poner a escoger, ¿ok? O te quedas sin televisor, o te quedas sin salidas, o te quedas sin tus juguetes. ¿Cuál de las tres escoges? Ahora, no hagan lo que hizo en algún momento un amigo que por castigar a sus hijos, por castigar a su hijo le dijo, ok, entonces no vas al grupo de jóvenes de la iglesia. ¿Cómo se te ocurre poner un castigo de esos? Cuando hablamos con él, y él dijo, no, es que lo que más le gusta, lo que más le gusta a él es estar en la iglesia con el grupo de jóvenes, entonces lo castigo por donde más le duele. Le dije, estás cometiendo el peor error, es lo que menos tienes que hacer, porque es donde él puede recibir un poco más de orientación, está en las cosas de Dios. Castiga con otro tipo de cosas, pero nunca castigues con las cosas de Dios. Ojo con eso. Lo que Dios le está enseñando ahí a David es que él tiene que ser responsable de sus actos. El responsable del castigo iba a ser David, no era Dios. El que cometió el error fue David, no Dios. Entonces David tenía que asumir la responsabilidad del error que estaba cometiendo. Muchos de nosotros nos pasa eso. Cometemos errores, no nos arrepentimos de corazón y después nos estamos lamentando porque nuestro hogar está patas arriba. Pero Señor, si yo he ido, si yo he estado en la iglesia, pero sigo con un pie aquí y el otro pie acá. Sigo probando con el mundo, pero sigo viniendo a la iglesia. Y Dios deja que tú actúes de esa manera, pero te hace responsable de las decisiones que tú estás tomando. Si tu hogar, si tu relación con tus hijos, con tu novia, con tu esposa, en el trabajo, si las cosas no van bien, si en tu finanzas, si en la economía de tu hogar no va bien en algún momento, es porque Dios está permitiendo que tú vivas las consecuencias de las decisiones que estás tomando. No es porque Dios te esté castigando, es porque Él está permitiendo que tú vivas las consecuencias de las decisiones que tú estás tomando. Porque Dios te dice, hombre, en la Biblia Dios te dice, mira, no comas carne de cerdo, no comas carne de estos animales, no comas esto, no comas lo otro. Si Dios te lo está diciendo es por algo, pero la gente sigue empecinada y dice, no, es que a mí me gusta mi chicharrón, a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro. Y de repente empiezan a sufrir del corazón y entonces se acercan a Dios y le dicen, Señor, sáname porque es que tengo las arterias tapadas. Estás viviendo las consecuencias de la desobediencia. Entonces no culpes a Dios porque tiene las arterias tapadas o porque está sufriendo de una cosa o de otra. Son las consecuencias de tus decisiones y Dios deja que tú vivas las consecuencias de tus decisiones. ¿Por qué? Porque cuando yo no le obedezco a Dios, las consecuencias son mi responsabilidad. Pero si yo empiezo a obedecerle a Dios, si yo soy juicioso con Dios, si Dios me dice que el día de descanso, si Dios me dice que la alimentación, si Dios me dice que las amistades, si Dios me dice que los negocios, y yo empiezo a obedecer en todo lo que Dios me dice, las consecuencias se las dejo a Dios. Porque si me empieza a ir mal en algún momento, yo le voy a decir, Señor, yo estoy haciendo como tú me dijiste. Entonces yo confío en que las consecuencias van a ser buenas. Yo confío en lo que tú vas a hacer y te entrego las consecuencias a ti. Es más, puede que vengan consecuencias que no esperábamos. Esperábamos solamente bendiciones y de repente no llegan las bendiciones. Eso no quiere decir que Dios es malo, pero sí estoy tranquilo y descanso en Dios. Tengo paz porque sé que he estado obrando como Dios me ha pedido que obre. Estoy haciéndole caso a Dios, estoy obedeciendo a Dios. Entonces David le dijo a Gad, versículo 13, estoy metido en problemas. Estoy en gran aprieto. O sea, nota la diferencia. Señor, la embarré, perdóname. Listo, sigamos. Y Dios dice, ey, un momento. Escoge entre estas tres. Y cuando ya lo pone a escoger entre las tres, ya se da cuenta que esto es serio. Y dice, wow, estoy en un gran aprieto. Permítame caer en las manos del Señor, porque tu misericordia es grande en extremo. No me dejes caer en las manos de ningún hombre.
¿Por qué? Porque los hombres no tenemos misericordia como la tiene Dios. Así es que David dice, yo escojo la tercera, caer en las manos de Dios, porque Dios es misericordioso. El ser humano no, el ser humano me va a acabar con nosotros. Entonces yo prefiero caer en las manos de Dios. Fue así como el Señor envió una peste sobre Israel y murieron 70,000 israelitas. El Señor envió al ángel a Jerusalén para que destruyera, pero cuando el Señor lo vio destruirla, le pesó haberle enviado ese mal y le dijo al ángel destructor, basta ya, detente. En ese momento el ángel del Señor estaba junto a la era de Ornán el Jebuseo. ¿Habías escuchado hablar de Ornán el Jebuseo? Me encantan estas historias que casi nadie lee. David estaba metido en tremendo aprieto. Por una decisión que tomó mal, por hacer lo que él quería, llevó al pueblo a un lamento. 70,000 hombres, 70,000 personas habían muerto a causa de una peste, de una enfermedad. Entonces empieza el pueblo a lamentarse. El momento en el que el pueblo podría estar danzando, gozando, felices, porque no había guerra, porque estaban bien, estaban con sus esposas en sus hogares, podrían estar en fiesta, danzando, se convirtió en lamento por una mala decisión de un líder. Familias, hombres, esposos que están aquí, líderes de organizaciones, de empresas, tengan cuidado con las decisiones que toman, porque una mala decisión que tú tomas puede llevar a toda tu familia, a toda una empresa, a familias enteras a caer en lamento. Y el pueblo en este momento empezó a lamentarse. 70,000 hombres estaban muriendo hasta el momento. Había una peste destructora. Pero aparece de repente en escena Ornán el Jebuseo. Bueno, de hecho no ha aparecido todavía. Pero en ese momento el ángel del Señor estaba junto a la era de Ornán el Jebuseo. Los jebuseos no hacían parte de las 12 tribus de Israel. Los jebuseos eran una tribu, una nación, un pueblo pagano, un pueblo que no era un pueblo de Dios, un pueblo que tenía idolatría, que adoraba a otros dioses, que estaban en la tierra de Canaán antes de que Israel llegara allí. Y él fue uno de los pocos que sobrevivió. Él fue uno de los pocos que dejaron con vida y siguió allí trabajando su tierra. Tenía su tierra, tenía una era, tenía tierra allí y la estaba trabajando. Era uno de los pocos, pero no eran conocedores de Dios, no eran hijos reconocidos de Dios hasta ese momento, porque el pueblo de Dios era Israel. Los hijos de Dios reconocidos era el pueblo de Israel. Ahora, no pierdas detalle de este hombre, porque muchas veces Dios va a permitir que tú conozcas personas que posiblemente no conocen a Dios, pero tienen un propósito en tu vida. No pierdas ese detalle. Y lo he podido aprender en los últimos 3 años con el tema del concierto de A Pesar de Todo. Porque empiezas a conocer a una persona, a otra, gente de la alcaldía, gente de la gobernación, pastores, gente que no es pastor, gente que conoce, que tiene creencias diferentes a las tuyas. Y de repente estamos sentados, es más, gente que ni siquiera tiene una creencia ni parecida a la tuya. Y de repente estamos sentados tomándonos un café y charlando. Y cuando me entero quiénes son, yo en mi mente le oro a Dios y le digo, Señor, ¿y por qué me estás permitiendo conocer a esta persona? ¿Qué es lo que, qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿A dónde me vas a llevar? ¿Qué es lo que está pasando acá? Va a haber gente que Dios permite que tú conozcas porque tienen un propósito especial en tu vida. Ahora, tienes que tener discernimiento, porque también hemos conocido gente y se nos ha acercado gente única y exclusivamente para sacar provecho de todo lo que nosotros hacemos. Quieren el ratico de fama, quieren el reconocimiento o posiblemente quieren dinero. Lo que ellos no saben es que después de cada concierto terminamos casi que en quiebra. Los dos anteriores, este año tiene que ser totalmente diferente.
Pero eso es lo que sucede. Hay gente que se acerca y tú tienes que tener el discernimiento de por qué esta persona se está acercando, por qué Dios me está permitiendo conocerla. Estamos ahora dando talleres en empresas y vamos y hacemos talleres vivenciales y hace poco estuvimos en Colpatria y conocemos gerentes de bancos y conocemos directivos de organizaciones, de empresas y vamos y compartimos con ellos allá. Y cuando yo estoy con ellos allá, yo le digo, Señor, ¿por qué me estás permitiendo conocer a estas personas? ¿Qué tienes para ellos? O ellos, ¿qué es lo cómo pueden aportar? No sé qué es lo que quieres hacer. Nunca pases desapercibido que Dios te permite conocer gente porque tiene un propósito especial. Entonces, versículo 16, David levantó los ojos y al ver al ángel del Señor que estaba entre el cielo y la tierra y con la espada en la mano desenvainada y extendida contra Israel, tanto David como los ancianos, escucha esto, se postraron sobre sus rostros y se cubrieron de cilicio. Entonces David le dijo a Dios, ¿acaso no fui yo quien ordenó que se contara al pueblo? Yo y nadie más ha pecado. Yo soy quien ha actuado mal, pero estas ovejas qué mal han hecho, Señor y Dios mío, deja caer tu mano sobre mí, sobre la casa de mi padre, que venga la peste, que no venga la peste sobre tu pueblo. Pregunto, ¿hay arrepentimiento de parte de David? Si notas la diferencia, una cosa es la oración anterior, donde le dice, con esto que he hecho, he pecado gravemente. Te ruego que perdones a este siervo tuyo por la maldad, porque he actuado sin pensar. En Jesús, amén. ¿Y acabas de escuchar la otra oración? David tenía que entender que para pasar de lamento a danza tenía que haber un verdadero arrepentimiento. Si tú no te arrepientes de corazón, no va a haber no va a haber perdón de parte de Dios. Porque Dios conoce tu corazón. Y Dios sabe cuando tú te estás arrepintiendo realmente. O cuando simplemente estás escudándote y excusando ahí. Ya, Señor, ya. Cumplí con. Dicen que la oración yo tengo que pedir perdón y te lo tengo que pedir a ti. Así es que listo, ya. Cumplí con la parte de la oración donde dice perdón y sigo. Y no es así. Las cosas con Dios no son así. Dios quiere esa relación íntima y estrecha contigo. Y por eso llevó a David a vivir esta experiencia. Ahora, el ángel del Señor le ordenó a Gad decir a David que construyera un altar al Señor en la era de Ornán el Jebuseo. Y conforme a la palabra de Gad, de parte del Señor, David fue a hacerlo así. Pero Ornán, que estaba trillando el trigo, se volvió y vio al ángel, y los 4 hijos suyos que estaban con él corrieron a esconderse. Entonces David fue a hablar con Ornán, y cuando éste miró a David, salió de la era y se postró en tierra ante David. Entonces David le dijo a Ornán, concédeme este lugar para edificar un altar al Señor. Véndemelo por lo que realmente vale, para que el pueblo ya no siga muriendo. Y Ornán le respondió, mi señor y rey puede tomar lo que quiera y hacer con la tierra lo que quiera, lo que mejor le parezca. Yo le daré lo que necesite. Yo le daré los bueyes para el holocausto, le daré los trillos para la leña y le daré el trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Un extranjero que no era parte del pueblo de Dios estaba dispuesto a darlo absolutamente todo para pasar de lamento a danza. Una persona que no tenía los conocimientos de Dios estaba dispuesto a darlo absolutamente todo. Su tierra, su casa, su trabajo, sus ganancias. Estaba dispuesto a darlo absolutamente todo. Y nosotros a veces solamente le damos 2 horas de la semana.
Señor, solo voy el sábado, listo. Y eso, si no se me presenta ningún otro, no inconveniente, compromiso. Porque si se me presenta algún otro compromiso, tengo que cumplir allá. Primero ellos, después tú. Señor, me quedó del salario solamente esto. Y es lo único que tengo para dar para ofrenda. Este hombre estaba dispuesto a darlo todo y no hacía parte del pueblo de Dios. A veces nosotros, los que somos parte del pueblo de Dios, no valoramos lo que Dios nos está entregando en las manos. No valoramos la iglesia que tenemos. No valoramos la familia que tenemos en Dios. No valoramos la casa que tenemos, el matrimonio que tenemos. Valoramos otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. Pero lo que Dios te está entregando en tus manos no lo estás valorando en muchas ocasiones. Y este hombre me enseña que para Dios hay que darlo absolutamente todo. Con esto termino. El capítulo termina diciendo que David le dijo que tenía que comprarlo, que él no iba a hacer algo que no le costara a él nada, porque ya él había aprendido la lección. Si él cometió el error, la consecuencia era de él. La responsabilidad de las consecuencias eran de él. Así es que él tenía que asumir el precio de su error. Y termina comprándole a Ornán el Jebuseo absolutamente todo. Le compra todo. Dice, yo no voy a tomar nada de parte tuya. Yo lo voy a comprar. Y lo compra. Pero lo que me impactó más de todo esto, en esta nueva escena, en esta nueva temporada de mi vida, en la serie que estamos estudiando, lo que esta vez me impactó más fue los últimos versículos y los primeros versículos del siguiente capítulo. Versículo 28 dice: al ver David que el Señor le había atendido en el caso de la era de Ornán el Jebuseo, ofreció sacrificios allí. En aquel tiempo el tabernáculo del Señor que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban en el lugar alto de Gabaón. Pero como David tenía miedo por causa de la espada del ángel del Señor, no podía ir allí para consultar a Dios. Versículo 1 del capítulo 22. Entonces David dijo: este será el lugar. Escucha esto. Estaba en la era de Ornán el Jebuseo. Este será el lugar de la casa de Dios el Señor. Y aquí tendrá Israel el altar del holocausto. Ese lugar fue donde después, si ustedes siguen leyendo, se van a dar cuenta. Háganlo en casa. Ese lugar fue donde después vino Salomón y construyó el templo de Salomón. Un lugar donde había habido lamento pasó a ser un lugar donde el pueblo de Israel tuvo danza, donde tuvo cánticos de alabanza a Dios. Donde hubo dolor, donde hubo problemas, donde hubo un dolor a causa de las malas decisiones de David, se convirtió en un lugar de alabanza a Dios. Todo porque un hombre, apágame la luz ya que vas pasando por allí. Todo porque un hombre estuvo dispuesto a entregarlo todo.
Todo porque un hombre estuvo dispuesto a entregar todo en el nombre de Dios, para la causa de Dios. Hace mucho tiempo atrás, la humanidad estaba perdida en el pecado. Y Dios envió a su Hijo, quien estuvo dispuesto a entregarlo todo. Ese fue su ejemplo. Él estuvo dispuesto a entregar absolutamente todo lo que tenía. Su reino allá en los cielos, su posición de Dios. Estuvo dispuesto a entregarlo, a dejarlo, por venir a vivir aquí con nosotros, por sentir lo mismo que nosotros sentimos, por padecer lo mismo que nosotros padecemos. Él estuvo dispuesto a venir y entregarlo todo por ti y por mí. Estuvo dispuesto a entregarlo todo por ti y por mí. Al igual que Ornán el Jebuseo, Jesús estuvo dispuesto. La diferencia entre ellos dos es que a Jesús no le pagaron. Jesús vino y pagó el precio de tu salvación. ¿Cómo no obedecerle? ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no confesar mi pecado ante la persona que estuvo dispuesta a entregarlo todo y lo entregó todo? Si quieres pasar de un lamento a una danza, tienes que vivir realmente un verdadero arrepentimiento. Si has estado viviendo de un lado y del otro y no has podido tomar una decisión, mi invitación es que tomes una decisión de vida. Que te arrepientas de lo malo que has estado haciendo, pero que te arrepientas de corazón y tomes decisiones de vida, de acercarte a Dios, de vivir como Dios te está pidiendo que vivas, de vivir como dice su palabra que debemos vivir. Deja ya la pereza. Oye, ¿por qué no viniste al grupo? Es que me da pereza. ¿Tú te imaginas la humanidad perdiéndose? Y de repente Dios le dice a Jesús: oye, necesito que vayas y los salves. Jesús diciéndole: Padre, es que tengo pereza de ir por allá. ¿En qué estaríamos tú y yo? Él no sintió pereza. Es hora de dejar la pereza. Es hora de dejar el egoísmo y de pensar solamente en mí y empezar a pensar en las cosas de Dios, en avanzar en el reino. Si estamos hablando de una multiplicación en esta iglesia para este año, yo quiero ver a mi iglesia pensando en multiplicación. Yo quiero ver a la iglesia pensando en eso y trabajando en eso. Pero no puede existir más la pereza, no pueden existir más los límites, porque los límites nos los ponemos nosotros. No es Dios el que te pone los límites y te dice: tú solamente puedes ir a la iglesia este día porque no tienes más plata. Listo. Entonces, como no tienes más plata, no puedes ir. Yo soy el que pongo ese límite y le digo: Señor, no tengo plata, no voy. Pero no me acerco al dueño del oro y de la plata y le digo: Señor, tú sabes que yo quiero ir, ayúdame y dame los recursos para poder ir. Señor, yo quiero ir a repartir los sándwiches, pero tú sabes que no puedo porque ya tengo otro compromiso. Entonces, cuentas conmigo después de las 5 de la tarde. Es hora de empezar a multiplicarnos, familia. Es hora de empezar a vivir lo que nosotros estamos creyendo. Es hora de empezar. Y si hasta el momento tú has cometido algún error que ha impedido que tú puedas seguir avanzando, es el momento en que tú te arrodilles a Dios y le digas: Señor, perdóname realmente porque sé que he estado cometiendo un error.
que he estado pecando contra ti, perdóname, Padre. Y levántame una vez más, porque yo sé que tú no me vas a dejar en la tierra. Yo sé que tú me vas a levantar y me vas a mantener firme. Si hay algo que tú quieres confesarle a Dios, yo quiero invitarte en este momento a que te arrodilles, hables con Dios, que le pidas perdón por lo que tengas que pedirle perdón. Padre, ante ti estamos de rodillas, Señor, reconociendo, Padre, que hemos cometido pecados contra ti, que nos hemos alejado, que te hemos puesto en un segundo y en un tercer lugar. Reconocemos, Señor, que nuestros errores nos han llevado a vivir las consecuencias que estamos viviendo hoy en día, en nuestros trabajos, en nuestras finanzas, en nuestros hogares, Señor. Y te queremos pedir perdón, Padre, porque sabemos y somos conscientes de que hemos estado cometiendo errores. Señor, no queremos seguir viviendo así. Delante de ti, Señor, está tu iglesia. Algunos de ellos, Señor, en este momento están de rodillas, Padre. Otros que nos están viendo a través de la pantalla, Señor, puede que estén en otra posición, pero están allí escuchándonos, Señor, nos están viendo. Y posiblemente también están reconociendo su error. Queremos confesar nuestro pecado a ti en este momento, Señor. Escucha en este momento a tu pueblo, Padre. Señor, gracias por escucharnos. Gracias por la paz que traes a nuestros corazones después de confesar nuestro pecado, Señor. Queremos obedecerte, queremos hacer las cosas a tu manera. Y te pedimos, Señor, que tomes nuestro lamento y lo conviertas en danza una vez más. Trae el gozo a nuestro corazón, Señor. Gracias por tu salvación. Gracias por levantarnos del suelo, Señor, y mantenernos firmes a pesar de las adversidades, Padre. Entrego esta iglesia en tus manos. Entrego las personas que lo están viendo por internet en tus manos, Señor. Bendice la vida de cada persona que en este momento está tomando una decisión de vida. En el nombre de tu Hijo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Prospera el arma forjada
prevalecerá. Porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. En el nombre de Cristo, cada guerra que pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes, sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. Batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien.
enemigo, lo transformas para